Falta llegar a alguno, pero la mayoría ya estamos, así que en pos de respetar los cronogramas y los horarios vamos a dar comienzo. Casi todos me conocen, mi nombre es Juan Eira, soy el presidente actual de la Cámara. Retomé después de unos años de estar fuera a partir de mayo de este año y bueno, ante todo el esfuerzo y agradecerles la dedicación de un día que sabemos lo que nos cuesta en términos de trabajo y bueno, movilizarse en términos económicos. Lo mismo las empresas a las que muchos de ustedes representan que bueno, renuevan el compromiso de este encuentro año por medio, que ya es el cuarto y que creemos que vamos a mantener la continuidad porque bueno, todos los resultados en las valoraciones posteriores al encuentro encontramos que es positivo y el gran temor que siempre tuvimos, que tenía que ver con lo reiterativo, para bien de la industria y de todos ustedes, las complicaciones son cada vez más dentro de los corrales, las casuísticas y las morbilidades van en aumento, con lo cual particularmente estos últimos 2 años en las zonas donde el clima fue tan duro, fundamentalmente en términos de lluvia, creemos que tenemos, con el nivel de disertante que hemos logrado convocar, un día interesante para que todos nos nutramos intercambiemos opiniones y todos podamos sacar adelante algo que nos llevemos como para que esto quede como una jornada positiva. Así que el primer agradecimiento a los presentes, el segundo a sus empresas, en el caso de los que vienen de la mano de algún colega. Un agradecimiento especial para el IPCBA, que nos acompaña en estas jornadas, tratando de que podamos mantener la continuidad en tiempos tan difíciles. Y a los disertantes, que como siempre ponen la mejor voluntad y el interés para acompañar esto que para nosotros, insisto, es un orgullo, porque como sector feedlotero o engordador, después de tantos años nos encuentra con un volumen de hacienda producida por año, con una riqueza en innovación dentro de las empresas, en desarrollo de nuestros sponsors y de los laboratorios, en nuevas tecnologías y en nuevos productos, con infinidad de asignaturas pendientes, ustedes lo saben mejor que yo. Yo soy un vedor de lo que ustedes hacen, mi profesión de base es ingeniero, soy el único infiltrado en el día de hoy, pero bueno, la realidad es que queremos lograr esa conjunción que muestre y claramente nos exponga al debate, ¿no? Al escuchar, al intercambiar y a debatir, y entre todos tratar de sacar una opinión valedera, o que todos nos llevemos una opinión valedera, una característica, más allá de la interrelación entre ustedes, que siempre es buena. Así que básicamente los voy a dejar con Fernando, va a explicar un poco la dinámica del día. Hay un tema con SENASA. Teníamos nosotros invitada gente de SENASA que lamentablemente por una cuestión de organización no pudieron estar acá hoy. Un mensaje era con el tema de SENASA. SENASA en el año 2017 sacó una resolución nueva que regula los engordes a corral, que es la 329. Esa resolución ya los establecimientos ya están haciendo el trámite para hacer la rehabilitación y pasar de la vieja 70 del 2001 a esta nueva resolución 329, y hay la provincia de Buenos Aires y otras provincias y muchos municipios que están empezando a tomar esta resolución de SENASA como base y a exigirla en sus propias reglamentaciones. Entonces, como VETES, lo que les pedimos es que por favor difundan en los engordes a corral la necesidad de esta reinscripción y de pasarse a esta nueva resolución. Eso en cuanto a lo que es SENASA.
Sí, básicamente agregar, y esto desde el productor y desde haber tenido que hacerlo en los dos feedlots nuestros, es muy parecida a la 70. Tiene algunas características de un poquito más de exigencia, pero son de fácil cumplimiento. O sea, es mucho el beneficio de estar encuadrado en relación a ese ordenamiento extra que pide con respecto a la resolución anterior. Tiene algún tema ambiental que es de fácil solución y tiene básicamente estos temas de manga individual, si está integrado otro campo, que no sea la misma que del resto de la estancia del campo. O sea, tiene detalles y tiene pequeñas cosas a adecuar, pero estamos convencidos y justamente estos días tuvimos varias reuniones donde el eje, como bien dijo Fernando, es... arrancamos de que esté en la 329, arrancamos de que esté en la 329. O sea, así que bueno, es por eso el pedido de difundir que aquellos que puedan vayan iniciando el trámite o se vayan encuadrando y mutando, porque también nos dijeron el otro día que si bien los de la 70 quedan como prescriptos en la 329 y luego tienen que completar el trámite, encuentran en el padrón un montón que no han avanzado en la evolución, o sea, si bien estaban inscritos en la 70. Después hay un universo, como ustedes saben, que no está ni en la 70 ni aún en la 329. Pero bueno, lo que puedan difundir y dar la mano, bienvenido sea. Sí, y por supuesto, si alguno acá tiene alguna inquietud justo sobre este tema, nos busca hoy mismo o mañana. Está también acá la licenciada Solange Preus del Departamento de Medio Ambiente, y cualquier cuestión sobre este tema nos pueden consultar hoy mismo en alguno de los intervalos, y si no, nos llaman a la Cámara en cualquier momento. No hay ningún problema con eso. Orden del día, vamos a arrancar ahora con las charlas. Todos tienen el programa de las distintas charlas y disertaciones en la mesa. Vamos a tener 2 charlas ahora, un coffee break, para después tener otra actividad más, ya cortar para el almuerzo y retomar. Tienen también ahí mismo un papel con una encuesta, les pido que por favor la vayan completando y en algún momento vamos a estar pasando a retirarla. Además de eso, los invito a todos, por supuesto, a pasar por las distintas mesas y stands de las empresas auspiciantes, a quienes les agradezco, por supuesto, el acompañamiento. Va a haber algún sorteo, algunas empresas trajeron algunas cosas para sortear al final del día. Pueden acercarse al stand de Elanco o de Centro de Diagnóstico Veterinario para retirar unos números y al final del día vamos a estar haciendo un sorteo. Les dije lo de la encuesta, no mucho más. Vamos a empezar ya con la primera charla. Quiero darle la bienvenida al doctor Luis Facio, médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Veterinarias, con lo cual va a estar disertando sobre casuística de necropsias en engorde a corral y métodos complementarios de diagnóstico. Luis. Bueno, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bienvenidos a todos. Quería agradecer la oportunidad que me dan de brindar un poco, de compartir los resultados que yo tengo y de los resultados que generamos con nuestro equipo de trabajo. Hoy vengo a presentar un poquito entonces lo que es nuestra casuística de necropsia en engorde a corral, que es una casuística que generamos en conjunto. Yo soy parte de un grupo de trabajo que cuenta con un servicio de patología del Hospital Escuela de nuestra facultad, pero además, y hoy gratamente me he encontrado con muchos de los que han sido pasantes de nuestras prácticas preprofesionales y prácticas educativas de posgrado, y de la cursada de Clínica de Grandes, la cual nosotros hasta hace un año atrás rutinariamente íbamos a los feedlots, básicamente martes y viernes. Durante 8 años estuvimos yendo a distintos feedlots de las zonas ahí cercanas a La Plata, donde básicamente atendíamos casos clínicos y hacíamos necropsia de los animales muertos. Además, con la posibilidad que nos dieron algunos feedlots de incorporar
pasantes dentro del establecimiento y con el después lo que pasó a ser de una pasantía a una práctica preprofesional, nos permitió hacer seguimiento de los casos. O sea, nosotros antes íbamos y hacíamos una necropsia y hacíamos un diagnóstico o emitíamos una opinión al respecto, pero muchas veces después nos quedábamos con que el animal no sabíamos si se había recuperado, si se había muerto, si el tratamiento había sido efectivo o no. Desde que nosotros tuvimos esas pasantías educativas y esas prácticas preprofesionales, eso lo pudimos de alguna manera mejorar y poder de esa manera tener un seguimiento más cabal, más preciso de lo que nosotros hacíamos. Así que eso es una de las ventajas que tiene esta casuística, que de todos los animales muertos que se encuentran dentro de este establecimiento, tienen un protocolo de necropsia, tienen una realización de una necropsia por lo menos hasta llegar a un diagnóstico por lo menos presuntivo fuerte y en el caso de que sea necesario algún análisis complementario. Bien, esto nosotros empezamos a hacer a partir del año 2005, pero a partir del 2007 empezamos con esto que se denominan pasantías educativas y donde ya teníamos un pasante dentro de uno de los fieldlots, de ahí empezó. Así que la casuística que voy a mostrar hoy abarca el periodo 2007-2015 con practicantes y con pasantes desde el 2007 hasta el 2014, el 2014 un poco interrumpido, y el 2015 son necropsias incluidas dentro de esta casuística, pero son todas necropsias incluidas, realizadas por nuestro grupo pequeño de trabajo, por decirlo así, no por todo el grupo grande, incluyendo los practicantes y pasantes. ¿Sí? Eso hace que hayamos recopilado algo más de 3.400 necropsias. Eso hace que de alguna manera nos genera un volumen de animales muertos a los cuales nosotros pudimos, en base a esos resultados, como explorar algunas cosas puntuales y particulares y detectar aquellas cosas en las que nosotros, como investigadores, que es una de las otras variantes que tenemos nosotros dentro de lo que hacemos como docencia en la universidad, debíamos encarar. Para eso, entonces, dividimos nuestra casuística, tal vez un poquito arbitrariamente, en causas infecciosas, alimentarias, parasitarias, tóxicas, físicas, ahora vamos a hablar un poquito de ellos, aquellas que no pudimos clasificar demasiado dentro de algunas de estas anteriores, como las causas misceláneas, esos animales que yo siempre digo, y algunos un poco abusan de eso, pero que siempre cuando uno hace necropsia de todos los animales, hay animales que tienen o lesiones que no se pueden, que no son compatibles con una causa de muerte o que directamente no presentan lesiones y no tenemos el diagnóstico de todos los animales que se mueren y aquellos animales que hemos llegado un poquito tarde pero que hemos sospechado de algo pero sin embargo no hemos podido dar con el diagnóstico, que son aquellos animales que tienen avanzado grado de autólisis. Bien, esta es una casuística, digamos, esta división que hago acá podría resultar un poquito arbitraria, porque hay algunas entidades que para nosotros tal vez las incluimos dentro de alimentarias, y si bien podría ser una causa alimentaria, tal vez podría tener otra base en algún agente etiológico en particular. De alguna de ellas vamos a hablar. Claramente de las causas infecciosas hoy por hoy son las causas más importantes de muerte dentro del engorde a corral. Eso de alguna manera es una alerta para los que trabajamos en sanidad adentro del feedlot. Las causas alimentarias hoy se encuentran en un segundo término. Cuando recién arrancamos, claramente estas eran las más importantes dentro como causa de muerte en el feedlot. De las parasitarias que vamos a hablar, y tal vez un prejuicio que yo tenía o una sospecha que tenía, que las causas tóxicas dentro del feedlot eran causas como muy importantes, y si bien es cierto que son importantes, pero cuando se dan los casos, ¿no? Y cuando no requieren a veces de nuestros servicios, es porque tienen algún problema importante, donde hay mortandad de gran cantidad de animales,
Pero cuando uno las incorpora a estas casuísticas tan grandes, las que matan del día a día, claramente son muchísimos más importantes que aquellas que, si bien cuando pasan son como muy importantes y tienen un alto impacto, cuando las incluimos dentro de este periodo tan largo y de tanta casuística de muerte, realmente empiezan a tener como un poco de menos importancia. Con respecto a las causas físicas, ahí tengo algo para decir. Es impresionante la cantidad de animales que vienen muertos dentro de los camiones, ¿sí? Cuando uno, digamos, esto también para la gente del feedlot muchas veces como que no le da tanta importancia porque ese animal, no es que no le da tanta importancia, es que el animal, el feedlotero tal vez, o el animal que recibe, ya no lo recibe como propio, sino que ya lo descuenta tal vez y no lo incorpora a su casuística de necropsia, a su casuística de muerte. Pero cuando nosotros, cuando estábamos dentro de los feedlot y nos interesaban todos esos animales muertos, hay animales que se nos mueren adentro del comedero, hay animales que se nos caen en zanjas por algunos defectos o por algunos problemas que tenemos en las instalaciones, pero muchos de estos animales también son animales que o vienen muertos dentro del camión o que tienen lesiones como fracturas importantes, que después o nosotros los terminamos sacrificando o los animales mueren ni bien llegan. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, es evidente cómo se ha puesto un poco el foco en estas cosas y ya no hacen todas esas macanas que se hacían antes de cargar animales con problemas ya al momento de cargar los animales. Sí. Bueno, ya sin entretenerlos demasiado, dentro de las causas infecciosas, y si yo seguramente le pregunto a ustedes cuál creen que es la causa más importante dentro del engorde a corral, seguramente vamos a hablar de la enfermedad respiratoria bovina o neumonía bovina o lo que se conoce hoy como complejo respiratorio bovino. ¿Sí? Lo que también es cierto es que para nosotros, digamos, o por lo menos para mí, si bien sabía que era la más importante, no tenía la dimensión de lo importante que era. Digamos, si bien para nosotros es por lejos la causa más importante de muerte dentro del engorde a corral. Así que esto de alguna manera a nosotros nos prendió una luz amarilla y nos dijo, bueno, es una enfermedad que netamente es un problema veterinario, es un problema sanitario, así que nosotros tenemos que, digamos, era la enfermedad a estudiar. ¿Sí? Y después las otras que parecen menores, en realidad en estas casuísticas donde las causas infecciosas son algo más de 1000, pueden ser que sean causas tal vez un poquito menores, pero, por ejemplo, el carbunco sintomático, la mancha, por ejemplo, no hay ningún caso importante dentro de esta casuística. Son esos animales que por goteo se nos van muriendo. Y ni siquiera estoy hablando de animales que fallan la vacuna, por ejemplo, o que se nos mueren dentro del feedlot. Son animales que ya vienen con problemas y cuando uno hace la necropsia y hace una necropsia metódica de estos animales, a esos animales que tal vez uno lo daba como animal que se murió porque no sabe por qué o porque estaba chiquito o como es tan frecuente le acusa la causa de muerte a la neumonía, muchas veces hay otras entidades que, digamos, son algunas que por ahí de alguna manera nos llaman un poco la atención que aparezcan dentro de los feedlot. ¿Sí? Después, tal vez de las otras, algunas de ellas vamos a hacer un poquito de hincapié, pero ya viéndolas como diagnóstico diferencial en base al signo clínico que producen, más que a entidades específicas en sí. Bien, con respecto a la enfermedad respiratoria bovina, no me queda otra que hacer un breve recordatorio de lo que es la enfermedad y lo que hoy se dice de la enfermedad. Esto es algo que tal vez cuando uno la estudia en profundidad y la sigue en el día a día, esto va cambiando, ¿sí? Tal vez hace algunos años hubiéramos dicho que la enfermedad respiratoria bovina es una enfermedad producida primero por los virus y después por las bacterias. Hoy por hoy
se asume que es una enfermedad producida por estrés, virus y bacterias. Y al estrés podríamos decir que lo subrayan, ¿sí? Esto es algo que tiene mucho peso dentro de la etiopatogenia de la enfermedad respiratoria bovina, ¿sí? De hecho, hay muchos grupos trabajando en tratar de disminuir esto para que esto, o darle menos chances para que esto aparezca, ¿sí? No obstante eso, nosotros en nuestro país estamos todavía, creo que no muchos estamos trabajando en esto o están trabajando en esto, siempre tratamos de ver qué hacemos con esas entidades dentro de la enfermedad, ¿sí? A modo de un breve recordatorio, 4 virus principales dentro de la etiopatogenia y son aquellos que nos permiten, digamos, que nos allanan el camino, son aquellos que producen lesión en el aparato respiratorio superior, produciendo diferentes modificaciones de los mecanismos normales de defensa para que después actúen los otros agentes, ¿sí? Los 3 primeros, básicamente, el rinotraqueitis infecciosa bovina o el herpes virus bovino, el virus de la parainfluencia y el virus respiratorio sincicial, son los 3, digamos, más mencionados por la bibliografía, y el virus de la diarrea viral bovina, si bien se puede decir que no tiene un tropismo respiratorio primario, sí produce una disminución en la defensa general del animal que, digamos, de alguna manera se combina con estos. En nuestro país, y esta es una de nuestras líneas de investigación, de hecho, digamos, hoy por hoy estamos enmarcado una línea de una tesis doctoral en estos virus particularmente. Nosotros podemos decir hoy que estos virus a los 4 los tenemos adentro de nuestros establecimientos de feedlot. En algunos trabajos que ya abordamos hace algunos años, ¿sí? Podemos decir que el 90% de los animales que ingresaron a un establecimiento de engorda corral en un ensayo en particular que hicimos, presentó 0 conversión, por lo menos para un virus, ¿sí? En un ensayo donde nosotros tomábamos sangre en distintos momentos a partir de la llegada del animal, el día 0, al día 30 y al día 60, encontramos que el 90% de los animales seroconvirtió, o sea que varió de título lo suficiente para decir que el animal seroconvirtió. Eso es una manera, tal vez indirecta, de la presencia de estos virus, ¿sí? Y como también es esperable, el 63% de esos animales seroconvirtió, pero no solamente a un virus, sino que a 2 virus, o por lo menos a 2 virus, ¿sí? A más de un virus, ¿sí? Y por otro lado, es algo que nosotros, estos son trabajos realizados por un participante de nuestro grupo de trabajo, ¿sí? Y lo que más nos llama de la atención de estos mini ensayos que venimos haciendo con respecto a esta enfermedad es que el virus respiratorio sincicial bovino, por ejemplo, es un microorganismo, es un virus que se encuentra muy presente, por lo menos en los filos donde trabajamos nosotros, ¿sí? Son, por ejemplo, tuvimos para uno de estos ensayos, o para este ensayo en particular, el 10% de los animales que ingresaron al establecimiento el día 0, el 10% era seropositivo para virus respiratorio sincicial. Y el día 30, el 100% de los animales eran positivos al diagnóstico del virus respiratorio sincicial por serología. Eso significa que este virus, o por lo menos para este establecimiento en particular, está dando vuelta a algo que nosotros tal vez no lo teníamos tan presente y tan claro. El virus de la diarrea viral bovina es otro que también se encuentra muy presente y que produce, entre estos dos son muchos de los animales que representan este 90% de animales seropositivos. Bien, y con respecto a las bacterias, ¿sí? Estas 3, por lo menos las 3 primeras, la Pasteurella multocida, la Pasteurella hemolítica, ahora se denomina Mannheimia hemolítica, y el Histophilus somnus, sin lugar a dudas son las más prevalentes dentro de nuestro sistema de engorde.
Las dos primeras para nosotros son como las importantes, ¿sí? Y recordar que la mangemia hemolítica y la pastorela multocida también son habitantes normales de la orofaringe de los bovinos, ¿sí? Y que por acción de estrés o de virus, ¿sí?, le permiten o le dan la posibilidad de llegar a un tracto respiratorio inferior, a llegar al pulmón. Y una vez que llegan al pulmón, y sobre todo mangemia hemolítica, donde está descripta, tiene la capacidad de esta bacteria de, cuando una célula de la defensa llega y la intenta fagocitar, esta mangemia libera una toxina, libera una exotoxina que se adhiere a los glóbulos blancos de los rumiantes y le produce la lisis de estas células. Eso hace que cuando está involucrada esta bacteria dentro de la etiopatogenia de la enfermedad, es un problema tal vez un poquito más grave con respecto al pronóstico y al tratamiento de la enfermedad. Con respecto al micoplasma, esto quiero hacer una diferenciación. Nosotros hace algunos años hablábamos y nos comparábamos nuestros porcentajes de neumonía con las neumonías en otras partes del mundo. En otras partes del mundo esto es una entidad muy importante, un microorganismo que se aísla de los pulmones en forma muy frecuente. Para nosotros en Argentina, a partir del año 2013, en el pulmón se lo identificó por primera vez, ¿sí? El primer reporte de micoplasma en Argentina está hecho por un grupo de Marco Juárez recién en el año 2013. ¿Sí? Eso nos da una gran ventaja porque las lesiones que produce este microorganismo realmente es un problema muchísimo más grave de lo que podría producir esto. Tanto es así que da un tipo de lesión que se encapsula, tal vez no es la palabra encapsular, pero produce una lesión casionecrótica, lo cual el antibiótico no es tan fácil de llegar a esos lugares. Y digamos son esas neumonías que después recidivan en el tiempo porque uno no termina de matar el microorganismo con lo que uno hace y después a lo largo del tiempo vuelven a aparecer. En el caso de los micoplasma para Argentina son aislamientos todavía que no son muy frecuentes. De hecho, en la casuística que yo presento no tenemos ni siquiera un caso al día de hoy de micoplasma. Bien. Tal vez lo más importante que me gustaría a mí que se lleven, porque es de lo que yo más recibo y de lo que nuestro grupo de trabajo recibe, es cuando uno ve un animal con signología respiratoria, se muere, ¿sí?, y hacemos el diagnóstico de enfermedad respiratoria bovina. Yo lo que quiero compartir con ustedes es cómo se hace el diagnóstico o qué tenemos en cuenta, qué es lo que se observa, ¿sí? Básicamente los patrones que vamos a ver en un animal con signología respiratoria bovina, con signos respiratorios bovinos, van a ser dos. Uno de ellos es el patrón, la bronconeumonía supurativa, ¿sí? La bronconeumonía supurativa se ve así, ¿sí? Es un pulmón que tal vez colapsa parcialmente o colapsó, se puede decir que colapsó, que la región caudal y dorsal se ve digamos, si el animal es lo suficientemente fresco, se ve de un color rosa claro, y si el animal, vuelvo a decir, si es fresco, se ve una zona roja intensa, ¿sí? Una zona roja intensa que si ustedes, tal vez la foto acá y con la proyección no se logra ver bien, pero se ve una zona que está un poquito más deprimida, ¿sí? Y sobre todo, para ser el diagnóstico de la neumonía, lo que hay que hacer para saber que esto es neumonía, hay que palparlo, hay que tocarlo, ¿sí? Si ustedes a esta zona, cuando la tocan, se le disgrega entre los dedos a la presión, eso es lesión de neumonía, ¿sí? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si este animal tiene un poquito más de grado de autólisis, este animal, este pulmón, en vez de quedar hacia arriba, quedó hacia abajo, el animal cuando se murió, produce inhibición post-mortem,
¿sí? O sea, todo el pulmón se ve de un color rojo homogéneo y ustedes o dan una neumonía que abarca todo el pulmón o dicen que no tiene neumonía porque no ven la zona de consolidación dentro del pulmón. Digamos, es un error muy frecuente que cometemos cuando vamos a hacer el diagnóstico de neumonía. ¿Se entendió hasta acá? ¿Más o menos? Bien, el otro patrón que nosotros debemos ver y reconocer es la bronconeumonía fibrinosa, ¿sí? Omití decirlo que el patrón siempre es lóbulos apicales, lóbulo medio y la parte craneal y ventral del lóbulo diafragmático. Tal vez acá se vea un poco mejor, ¿sí? Lóbulo apical, parte caudal del lóbulo apical y después la parte craneal y ventral del lóbulo caudal o diafragmático. En el caso de la bronconeumonía fibrinosa, obviamente tenemos el agregado de la fibrina, ¿sí? Que digamos, a veces confunde un poco o le dan importancia al color de la fibrina, cosa que para nosotros por lo menos no tiene ningún tipo de importancia. La fibrina es fibrina, a veces se tiñe de un color amarillo, a veces se ve de un color un poquito más verde o a veces se ve un poquito más rojo, pero es fibrina, ¿sí? Y la complicación que tiene este tipo de hallazgo anatomopatológico de la bronconeumonía fibrinosa es que puede verse afectado esto otro que se encuentra por debajo del pulmón, que es el corazón, ¿sí? Un animal que tiene bronconeumonía fibrinosa, por contigüidad, puede afectar el pericardio y de esa manera producir no solo una lesión respiratoria, sino además digamos, producir una afección de tipo circulatoria porque de alguna manera puede afectar la normal circulación de ese organismo porque ese corazón no puede realizar su trabajo en forma correcta, ¿sí? Por eso es que también uno a veces se pone un poco insistente cuando hace el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina, porque si uno deja pasar mucho tiempo y este es el patrón dominante, se puede complicar con una pericarditis fibrinosa y de alguna manera ser mucho menos eficaz con respecto al tratamiento. Bien, entonces, como creo que es muy importante y creo que es lo más importante que voy a decir hoy, armamos un videíto para que se vea y para que se entienda qué es cuando decimos que un pulmón está firme o que tiene consolidación, ¿sí? En las zonas de lesión, y en este caso es un pulmón que no tiene autólisis, ¿sí? Se puede ver en la zona roja más intensa. En la zona roja más intensa es donde se ve la zona firme, que cuando uno lo aprieta el pulmón se rompe. En el resto de la economía en el resto del pulmón, ese pulmón, digamos, uno lo aprieta y el pulmón no se rompe. Bien, además tenemos, digamos, gracias a lo aplicado que han sido cada uno de los pasantes y los practicantes dentro del feedlot, tenemos el momento de presentación de esta enfermedad respiratoria bovina. Son algunas más, pero de los que tenemos datos fehacientes, entendiendo como el día del encierre al día 0, o sea, el día que llegan los animales, y el porcentaje de animales muertos, o sea, los animales que se murieron, están incluidos dentro de este gráfico, ¿sí? Vemos cómo es una enfermedad netamente del primer periodo, ¿sí? Vemos cómo ya en los 5 primeros días ya tenemos animales muertos por esta enfermedad. Podríamos decir que al día 20 tenemos un gran porcentaje de animales muertos y cuando nos vamos más allá, podríamos decir que hasta el animal, hasta el día 30, 35, se enferman y se mueren de enfermedad respiratoria bovina. Más allá de eso, la verdad que la curva se nos empieza a caer y cada vez más y prácticamente hasta el día 50 se nos mueren y es el momento donde nosotros tal vez usamos también como criterio para decir hasta acá seguimos los animales, ¿sí? Animal que no se murió de enfermedad respiratoria bovina hasta el día 50, obviamente esto hay diferencias entre tropas y tropas,
pero todo animal que no se muere antes del día 50 difícilmente se vea afectado por lo que es la enfermedad respiratoria bovina. También tenemos dentro de estos animales, de todo el tipo de casuística que nosotros pudimos encontrar, nosotros también, este tipo de casuística tan grande nos permite hacer algunos análisis adentro de esta casuística de necropsia. Y eso fue lo que hicimos buscando factores que nos puedan explicar, ¿sí?, si hay modificaciones en la presentación de animales muertos, ¿sí?, como intentando explicar un factor estresante que pueda tener algunos animales y otros no. Nosotros, uno de los que venimos siguiendo, que venimos estudiando, es cómo se comportan los animales muertos cuando provienen de remate de compra directa o de remate feria. De compra directa le llamo a aquellos animales que se cargan del campo y van directamente al feedlot. Y los otros lo que pasan por lo menos por un mercado concentrador. Entre el año 2009 y 2011, recolectamos, gracias a los sistemas de gestión que hay en uno de los feedlots por lo menos, 395 muertes, de las cuales más o menos la mitad, tal vez un poquito más, provenían de compra directa y el resto venían de remate feria. De esa manera, y el criterio de inclusión para incluirlas dentro de este análisis, era que se hayan muerto por enfermedad respiratoria bovina. Y eso fue lo que nos dio, y es lo que hicimos en este trabajo, es que donde evaluamos el efecto de la procedencia sobre el intervalo de tiempo entre el ingreso y la muerte del animal. ¿Sí? En el eje horizontal vemos los días del encierre y en el vertical la sobrevida acumulada. Sobrevida acumulada es porque el análisis estadístico que se hace se llama un análisis de supervivencia. En este caso, lo que vamos a evaluar nosotros es la presentación de las muertes, exactamente al revés. ¿Sí? En este momento, el día lo que significa 1 acá, todos los animales estaban vivos, o sea, el día 0, y acá, en el momento 0, ¿sí?, todos los animales estaban ya muertos, ya todos habían presentado el evento, la enfermedad respiratoria bovina. En raya completa están los animales de compra directa y en raya, en punteado, los de remate feria. Así es como se fueron muriendo los animales provenientes de remate feria y así es como se fueron muriendo los animales de compra directa. Este estadístico, que se llama de Kaplan-Meier, así es como se denomina estadísticamente, lo que evalúa es la mediana de los días de muertos de estos animales y las compara entre sí. ¿Sí? O sea, la mediana es este momento, o sea, los animales de compra directa se murieron más o menos en el día 17 y los animales de remate feria se murieron más o menos el día 17 y los animales de compra directa se murieron más o menos en el día 26-27. ¿Sí? Eso hace que esos 10 días, cuando nosotros le aplicamos el estadístico, nos da que el P es menor a 0,05, o sea, un P de 0,021. Eso significa que los animales de remate feria se mueren antes que los animales de compra directa. ¿Sí? Y esto es un dato que, digamos, nosotros después lo utilizamos para después generar protocolos de metafilaxia, protocolos de procesamiento de los diferentes animales, teniendo base sobre el tipo de análisis que podemos hacer nosotros. ¿Se entendió esto? Tal vez es muy técnico, pero es de donde sale a veces criterios para decir si adelantamos o atrasamos o esperamos en algunas tropas puntuales y donde esto obviamente está supeditado a la observación personal y a lo que podamos aportar desde el punto de vista clínico, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Bien. Dentro de los agentes bacterianos que nosotros tenemos como aislamiento de esos pulmones, que en definitiva de lo que tratamos nosotros de curar los animales, es cuando vamos al blanco, que son las bacterias.
¿sí? Las bacterias que están dentro de ese pulmón. ¿Sí? Acá el periodo cambia un poquito y les explico por qué. Entre 2002 y 2017 nosotros contamos con la batería de los antibióticos que nosotros queríamos probar. Los de antes, todos los antibiogramas no estaban completos, por eso no los incorporé. Pero digamos, para decir por lo menos los agentes que nosotros encontramos dentro de la casuística de nuestra necropsia, como les decía antes, Pasteurella multocida y Mannheimia hemolítica claramente son las dos más prevalentes, las dos más importantes. El Histophilus somni o el Histophilus, que era como se denominaba antes, para nuestra casuística particular es una entidad que no la aislamos demasiado. En otros lugares, más cerca de Santa Fe, más cerca de Córdoba, la casuística pasa a ser muchísimo más importante. Con respecto al Arcanobacterium piógenes, que hoy se denomina Treperella piógenes, ¿sí? Hoy nosotros lo consideramos o lo hemos visto muchas veces a Treperella luego de los tratamientos antimicrobianos. O sea, cuando uno tiene un animal que fue tratado pero que se murió también igual de neumonía porque llegamos tarde o porque el animal ya estaba pasado, como decimos a veces en el feedlot, ¿sí? Crecen este tipo de bacterias que nosotros lo consideramos más un contaminante que un agente etiológico de la enfermedad. Haciendo tantas bacteriologías nos encontramos con una salmonela, que cuando nos enteramos que era salmonela el caso ya había pasado, había respondido a los antibióticos tal cual, y algunas otras polimicrobianas que recuerdo alguna con combinaciones entre Klebsiella y algunos otros agentes que se pueden dar dentro del pulmón, pero claramente estas son las más frecuentes. También tengo que decir que uno cuando hace bacteriología de este tipo de muestras, a veces, puede que uno repique la colonia que primero encuentra o las que más le parecen, y ese tal vez lo da como agente etiológico porque crecen más rápido o más fácil dentro de la placa bacteriana. Pero nosotros hoy por hoy tenemos una técnica molecular para detectar partículas de Mannheimia hemolítica dentro del pulmón. Entonces, cuando nosotros ahora tenemos un pulmón, podemos hacer una bacteriología, y este es el caso, por eso está el asterisco acá, de uno de estos pulmones que nosotros lo dimos como una neumonía por Pasteurella hemolítica, cuando además a ese pulmón le hacemos técnicas moleculares, nos damos cuenta que si bien no creció en la placa, tenemos material genético de la otra, de Mannheimia hemolítica, dentro del pulmón bovino. Con esto quiero decir que a veces la bacteriología te aporta mucha información, pero no siempre te la da toda completa, porque hay cuestiones ahí de crecimiento que se pueden modificar entre operadores, por ejemplo. ¿Se entendió esto? Más o menos. Bien, con respecto al antibiograma, para nosotros, los 4 antibióticos que nosotros más o menos manejamos o que los establecimientos más o menos manejan, son todos, hasta la fecha, son sensibles. O sea, todos esos problemas de resistencia que hay en otras partes del mundo, nosotros por ahora no lo tenemos. Tenemos solamente un caso, ¿sí? Marcado acá con el asterisco, solo un aislamiento resultó resistente a oxitetraciclina. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando uno reconoce un animal con enfermedad respiratoria y si lo trata con por lo menos alguno de estos antibióticos que son los que nosotros tenemos chequeados, en general somos exitosos en el punto de decir que matamos la bacteria. Tal vez, no sé si somos exitosos para preservarle la vida al animal, que eso es otra cosa, pero sí para afectar la bacteria que nos está produciendo la lesión respiratoria. Bien,
Y como esta enfermedad es la más frecuente que se encuentra dentro de los engordes de corral, todo animal que se nos muere, y sobre todo en el momento de la iniciación, le decimos, si no hacemos una necropsia detallada y si no vamos a buscar bien esos pulmones, decimos que es enfermedad respiratoria bovina o complejo respiratorio bovino. Yo quiero decirles de alguna manera es que si bien es probable que sea, pero también que tengamos por lo menos en cuenta 1, 2 o 3 cosas que pueden pasar adentro del engorde a corral y que nosotros por lo menos tendríamos que estar preparados para detectarlas. Sobre todo para no andar adjudicando fallas en los antibióticos cuando en realidad estamos equivocados en el diagnóstico de la enfermedad. Y uno de los diagnósticos diferenciales que a nosotros más son cuando, digamos, cuanto más consultas tenemos de fallas a los antibióticos, en realidad la entidad que más se lleva las posibilidades de que no sea una enfermedad respiratoria bovina es esta que vemos acá, ¿sí? Acá lo que se ve en este pulmón es que es un pulmón grande, que es un pulmón que no colapsó, ¿sí? No tiene demasiados secretos este pulmón, pero ahí está la clave del diagnóstico, ¿sí? Esto es un videíto para que podamos comparar el anterior, ¿sí? Es un pulmón que tiene la consistencia elástica, podríamos decir que está hasta aún más elástico, ¿sí? Que vemos las zonas de lesión, ¿sí? La región, el lóbulo apical, el lóbulo medio, todo sigue siendo elástico, ¿sí? Y si ustedes miran con un poquito más de detalle, acá se ve cómo cómo se ve como la pleura un poquito despegada de lo que es el parénquima pulmonar, ¿sí? Cuando lo vemos un poquito más en detalle y hacemos un corte y vemos el parénquima pulmonar, vemos que dentro de lo que es el parénquima pulmonar vemos algunas superficies cóncavas llenas de aire, ¿sí? Lo mismo pasa en los tabiques, ¿sí? Los tabiques están todos agrandados de tamaño, pero adentro del tabique hay gas, ¿sí? Hay presencia de gas, ¿sí? Ustedes sacan este pulmón, ambos lóbulos pulmonares están afectados, ustedes lo levantan este pulmón y es un pulmón liviano, es un pulmón liviano. ¿Por qué? Porque esto es lo que se denomina neumonía intersticial aguda o neumonía intersticial atípica. Es una enfermedad que encontramos dentro del primer momento, o sea, en el mismo momento que se da la enfermedad respiratoria bovina, y el diagnóstico de esta enfermedad se hace por la macro y la microscopía, ¿sí? La macroscopía es lo que vimos recién, la microscopía vemos esto es un corte de pulmón a menor aumento, donde ya vemos que los tabiques se encuentran engrosados. Pero lo que hay adentro de ese tabique es aire, ¿sí? Y dentro de los alvéolos pulmonares, ¿sí? No hay respuesta, no hay exudado, no hay respuesta inflamatoria. Acá lo que hay es aire. Y si nosotros pasamos un poquito a mayor aumento, vemos cómo el intersticio de estos alvéolos pulmonares están aumentados de tamaño por aumento de la celularidad, pero los alvéolos siguen estando con aire, no hay exudado, no hay líquido, no hay células, no hay células inflamatorias degeneradas, ¿sí? Esto es una enfermedad que nosotros la dábamos siempre como una causa alimentaria, esto es lo que se conoce como un metabolito anómalo del triptofano, un animal que come un alimento rico en triptofano como puede ser el maíz, adentro del rumen se transforma en 3-metilindol con un paso previo, y el 3-metilindol es un neumotóxico para el pulmón, ¿sí? Y produce una neumonía de tipo alérgica,
¿sí? Neumonía intersticial aguda. El tratamiento para esta enfermedad, si bien un antibiótico puede ayudar para la infección bacteriana secundaria, el tratamiento de esta enfermedad es un corticosteroide, ¿sí? Un tratamiento como si un animal estuviera con una alergia, ¿sí? Una hipersensibilidad. ¿Se entendió esto? Más o menos. ¿Sí? Y esta se da exactamente en el mismo momento que se da la enfermedad respiratoria bovina. Entonces, antes de sospechar de que el antibiótico no nos está funcionando, nosotros por lo menos deberíamos tener una necropsia para asegurarnos que la enfermedad respiratoria es la que nos está produciendo la signología clínica y no es otra. Desde el punto de vista clínico, podríamos decir que es indiferenciable lo que es enfermedad respiratoria bovina y lo que es esto. Tal vez esta da un poquito más de sobrevida, o sea, el animal lo curan y el animal sigue hasta que se termina muriendo. Y la verdad es que el diagnóstico de esta enfermedad lo terminamos haciendo con la necropsia. Clínicamente es muy difícil de poder diferenciarlo. Bien. Otra cosa que nosotros deberíamos conocer, ¿sí? Otro patrón de lesión del pulmón es el edema pulmonar. Cuando el pulmón en realidad lo que tiene ahora no es aire, sino que es líquido, ¿sí? Es un pulmón que también colapsa y no colapsa, colapsa parcialmente, que se mantiene grande, que cuando uno lo corta a ese pulmón, los tabiques están engrosados, pero esos tabiques se pueden diferenciar muy bien de lo que es el otro tabique porque este tabique está lleno de líquido. Hay un engrosamiento gelatinoso del parénquima pulmonar, un engrosamiento gelatinoso, y este pulmón es un pulmón pesado. Ustedes sacan, ambos pulmones están afectados porque el edema pulmonar siempre es bilateral, o casi siempre es bilateral, a no ser que sea por una cuestión muy particular, y siempre que encontremos nosotros esto en el animal, el órgano a revisar es el corazón, ¿sí? ¿Y qué nos podemos encontrar en el corazón? Tan simple como una pericarditis, ¿sí? Habíamos hablado hoy que una neumonía, digamos una bronconeumonía supurativa, puede dar como consecuencia una pericarditis. Bueno, si el animal sobrevive a eso, después esa pericarditis se puede organizar, puede ser un poquito más severa, puede generar una pericarditis constrictiva y de alguna manera, ante algún esfuerzo, como puede ser algún arreo, un animal empieza se empeora el cuadro clínico y esto puede empezar a funcionar mal, aumenta la presión hidrostática y produce un edema severo de pulmón y es la causa de muerte y que da una signología muy, muy similar a lo que es la enfermedad respiratoria bovina. ¿Sí? La otra causa que nosotros nos encontramos dentro de los feedlot, que también pocos lo tienen en cuenta porque en realidad muchos, en el caso de que hagan la necropsia, muchos van y abran y ven solamente el pulmón y no lo terminan de sacar al resto el resto del órgano, ¿sí? Nos encontramos con animales con signología respiratoria, sobre todo con tos, ¿sí? Y lo que tenemos son lesiones, por lo menos primarias, en la laringe. Esto es lo que se denomina laringitis necrótica, ¿sí? Que a veces se torna un poquito más extensiva, ¿sí? Afectando o localmente extensiva en algunas regiones de la laringe y a veces se forman ya, digamos, como proliferaciones que algunas veces directamente ocluyen la vía respiratoria y el animal presenta una signología respiratoria muy marcada, el animal evidentemente le falta aire, ¿sí? Siempre amplían el plano de sustentación, tratan de estirar el cuello. Y lo que también es cierto es que esto puede predisponer a que después bajen las bacterias que se encontraban normalmente. Pero esto, digamos, es muy difícil de resolverlo con antibiótico-terapia convencional. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, no podemos endilgarle todo lo que es la enfermedad respiratoria bovina, sino porque tenemos este otro patrón de lesión.
¿sí? Esto es una bacteria anaerobia que necesita otra batería de antibióticos, y lo cual también es cierto es que nosotros definimos esta enfermedad prácticamente cuando hacemos la necropsia, no antes. Bien, un caso por ahí un poquito particular, un caso donde el animal había sido tratado. En este feedlot se realizan marcas, depende del lugar y el color, el producto que se utiliza. Si acá tienen una marca, por ahí está más amarillo también, eso significa que ahí hay otra marca, o sea que hay 2 tratamientos para este animal. Y cuando nosotros los vamos a abrir y la consulta venía porque los antibióticos no estaban funcionando en esos animales, nos encontramos con este tipo de pulmón que claramente no tiene el patrón cranioventral que nosotros deberíamos esperar, que dijimos al principio. Acá la lesión se encuentra acá, 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 por acá. Todas estas zonas de rojo, un color un poco rojo más oscuro, se encuentran diseminadas por todo lo que es la economía pulmonar. A los que yo le preguntaría, cuando yo veo esto, lo primero que me pregunto es por dónde vino. ¿Vino por la vía respiratoria? Y evidentemente no, porque si no sería apical, medio y craneal y ventral del lóbulo diafragmático. Acá claramente esto vino por sangre, ¿sí? Y en este caso particular es una tuberculosis pulmonar, ¿sí? Que cuando uno tiene gran cantidad de animales dentro de un establecimiento, la tuberculosis le empieza a aparecer llamativamente, tanto en pulmón como en animales con signología neurológica, a veces por unas lesiones que dan a una meningitis granulomatosa, ¿sí? Así que, bueno, esto es otro, o por lo menos alguno de los casos tal vez más emblemáticos, y lo que me sirve la imagen esta es para poder explicar la que sigue, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos una afección podal, o sea, un animal que tiene afección podal, que en general en los feedlots se dan secundarias a una acidosis, o una de las causas puede ser secundaria a una acidosis. Tenemos afecciones podales, en el piso se contagian bacterias, sobre todo bacterias anaerobias, empiezan a circular por sangre y en el pulmón dan una imagen muy similar a la que vimos en la gráfica anterior. Yo no tengo fotos buenas de eso, por eso no lo muestro, pero digamos, da esa lesión diseminada a lo largo de toda la economía del pulmón, ¿sí? Eso es otro tipo de neumonía, embólica, que también se produce por bacterias que son anaerobias, que tienen otro tipo de tratamiento, o que si uno hace un tratamiento medicamentoso, es muy probable que no sea muy efectivo con ese tratamiento. Bien, con respecto a lo respiratorio, hasta acá llegamos. Tenía algunas otras cosas, pero no quiero ser demasiado pesado y no ser demasiado largo. Con respecto a las alimentarias, lo mismo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la causa alimentaria adentro de un feedlot, creo que el 100% me va a decir que es la acidosis ruminal, la causa de muerte adentro de un feedlot, ¿no? Causa de muerte, causa de muerte. Para nosotros, bastante llamativo, y sobre todo en los últimos años, la polioencefalomalacia, que si ustedes quieren podría estar, digamos, de alguna manera bastante en contacto con lo que es la acidosis ruminal, es la segunda entidad dentro de las causas alimentarias. Esto no era así. Esto hace en los últimos años, y creemos que es debido a que los animales ahora están como un poco más de tiempo adentro del feedlot. Antes los animales se vendían a pesos bastante chicos, antes se vendían los animales con relativamente bajo peso, y hoy los animales tienen que ir por ley, digamos de alguna manera, o por, no sé si es la palabra ley, llegar a un determinado peso. Eso hizo que esta entidad sea una entidad muy importante dentro del feedlot.
Esto que ven acá es lo que vimos hoy como diagnóstico diferencial de neumonía, de enfermedad respiratoria bovina. Esto es la neumonía intersticial atípica. Y esto que está acá también abreviado es lo que antes llamábamos, hoy no tenemos demasiados casos, de lo que se denomina síndrome de no adaptación, que son aquellos animales que venían en general de muy bajo peso, mucho destete precoz, que nunca se terminaban de acomodar en el feedlot y terminaban muriendo prácticamente por inanición. Y bueno, y algunas otras causas. Bien, con respecto a la acidosis ruminal, lo único que por ahí que tengo para decir, seguramente la saben diagnosticar tanto o mejor que yo, son animales que se hinchan, que se mueren, que digamos que tienen una sobrecarga alimenticia, baja el pH en forma abrupta, el rumen para de realizar las contracciones normales y empieza a aumentar de tamaño el rumen. Eso hace que el animal se vea hinchado, que se vea timpanizado, ¿sí? La otra cosa, porque como el animal termina muriendo por asfixia, porque lo que comprime el rumen hacia adelante es el pulmón, suelen encontrarse, y de hecho es algo que está descrito, todos los animales que mueren con insuficiencia respiratoria, bien digo, tienen líquido sanguinolento o líquido rojo por aberturas naturales, ¿sí? Acá pueden ver un poco y acá pueden ver otro poco, ¿sí? Esto hace, o por lo menos alguna vez a nosotros, y sobre todo nuestro grupo que suele ir con alumnos a hacer este tipo de trabajos y donde uno tiene especial cuidado, no solo por uno, sino también por los colegas que están con uno, de alguna manera nos alerta y nos llama un poquito la atención con respecto al carbunco bacteridiano, ¿sí? Para eso, cuando uno abre el animal y saca la sinsarcosis, o sea, cuando vuelca el miembro torácico, ya que haya disturbios circulatorios, o sea, de acá para acá está más claro, o sea, el animal en esa zona está menos irrigado y de acá para acá está más irrigado y que de alguna manera coincide con lo que está comprimiendo el rumen, digamos, de alguna manera ya nos va dando una pista de que este animal puede tener una acidosis ruminal, ¿sí? Bien, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, entonces... Buenas tardes. Se me fue un poco, pero el rumen, digamos, el vaso que se encuentra siempre pegado al rumen, se suele timpanizar, se puede llenar de aire, ¿sí? Entonces una forma, y eso nos puede hacer confundir con el diagnóstico de carbunco, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es cortar la cápsula de ese vaso y si se desinfla, por lo menos tenemos el indicio de que ese animal no padece de esplenomegalia. Bueno, ahí lo que vemos es la compresión del rumen hacia craneal, el edema pulmonar un poquito o el color rojo del pulmón y la compresión hacia craneal. Siempre es bueno contar hasta dónde llega la cúpula del diafragma para saber objetivamente cuánto ocupa ese rumen, ¿sí? El órgano que nos orienta un poco para esto, para saber desde hasta dónde hay isquemia y hasta dónde hay, no isquemia, donde hay isquemia y donde hay aumento en la irrigación, es el esófago. Esto tiene que coincidir con la primera costilla, ¿sí? Y las lesiones que encontramos en estos animales es la coloración roja intensa de la mucosa ruminal. Bien, hasta acá es lo que nosotros vemos de acidosis, ¿sí? Dentro de las causas alimentarias, entonces, teníamos esto que es la polioencefalomalacia. Y esta es una entidad que genera, digamos, algún tipo de discusión y problemas adentro de los feedlot. Lo que se desprende de nuestra casuística de 149 animales muertos por polioencefalomalacia es que la polioencefalomalacia diagnosticada por nosotros se da, digamos, más hacia el final
que si al inicio, ¿sí? Y esto es algo que, digamos, nos orienta o nos orientaba a nosotros un poco a asociarlo más a un problema un poquito más alimentario que otra cosa. Pero el tema es que la polioencefalomalacia en realidad es un diagnóstico morfológico. ¿Qué significa eso? Que la polioencefalomalacia no es más ni menos que es la necrosis, o sea, el reblandecimiento de la sustancia gris del encéfalo. No es ni más ni menos que eso, ¿sí? Es solo el reblandecimiento del sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué puede ser o cuáles son las causas reportadas de polioencefalomalacia dentro de rumiantes? El doctor Santana en el año 2010 hace un review de este trabajo y habla de las distintas causas de cuáles se ha mencionado y en algunos casos se la ha podido reproducir experimentalmente. ¿Sí? Estando dentro de un feedlot, tal vez con la teoría que más nos cierra a nosotros, es que dietas ricas en carbohidratos, o sea, alimento con alta energía, produce algún defecto, alguna falla en la flora ruminal, que la flora ruminal del bovino es la encargada de producir esto que ven acá, que es la tiamina, ¿sí? Un rumiante normalmente produce toda la tiamina que necesita dentro de su rumen, pero al estar alterada la flora ruminal por una acidosis ruminal, puede verse disminuida esa cantidad de tiamina y eso es lo que produce esta polioencefalomalacia, ¿sí? Esta es como una de las posibles teorías. Estas son algunas que esta inclusive la han tratado de reproducir experimentalmente, algunas de ellas con éxito, otras no tanto. El exceso de azufre en la dieta, o sea que puede ser que sea una deficiencia de tiamina o en realidad otra causa que nada que ver, como el exceso de azufre, o sea, algo que nosotros podemos producir en el animal, que el exceso de azufre puede estar porque venga con altos sulfatos en el agua, o alimentos, ¿sí? Que tengan, o porque está mal formulada la ración, o porque tenga demasiado azufre en la ración, o algunos alimentos que naturalmente son ricos en sulfatos o en azufre, ¿sí? Pero acá aparece un agente infeccioso, ¿sí? La infección por herpes virus bovino tipo 5 produce en algunas determinadas zonas del encéfalo polioencefalomalacia. Entonces, digamos, ahí es donde se nos empiezan a cruzar un poco y que tal vez cada caso particular habría que explorar, digamos, más de una de estas agentes etiológicos o de estas hipótesis diagnósticas de las cuales nosotros podríamos atribuir la polioencefalomalacia. Sí. Bien. Lo que vamos a ver ahora un poco son los signos clínicos atribuidos a esta enfermedad. Esto es un caso de polioencefalomalacia, tal vez el que más nos orienta hacia un caso de polioencefalomalacia, un animal que se presenta ido, que presenta opistótonos, que a veces le resulta difícil quedarse en decúbito external. Eso es un caso de polioencefalomalacia. Cuando nosotros vemos un caso así, un poco como que orientamos el diagnóstico hacia eso, ¿sí? Este es otro caso, este es el único caso que presento que no es un caso mío, o sea que yo no lo fui a ver, pero es un caso de un animal que está rígido, que presenta los miembros rígidos, ¿sí? Que ante los estímulos acústicos el animal se excita, ¿sí? Y en las últimas partes el animal produce un babeo. Esto también es un caso de polioencefalomalacia, aunque parezca un caso de tétanos, ¿sí? Parece un caso de tétanos, pero en realidad es un caso de polioencefalomalacia, ¿sí? Y por último, un animal que no ve bien, que tiene ceguera, ¿sí? Que presenta marcha en círculo, como ven ahí, y ahí se puede ver que el animal no estaría viendo bien el alambre, ¿no? Esto, si uno lo ve clínicamente, tal vez sospecharía de una listeria,
pero es polioencefalomalacia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diagnóstico clínico de polioencefalomalacia es complejo, es difícil. No hay que jugársela tan fácil cuando uno hace el diagnóstico de polioencefalomalacia por la parte clínica. ¿Qué es lo que hace? A todos estos animales empieza el tratamiento como si fuera una polioencefalomalacia. Pero ¿qué hay que decir también? Que algunos animales que son polioencefalomalacia responden bien al tratamiento y hay otros animales que no responden bien al tratamiento, aún siendo polioencefalomalacia. Así que lo que yo les propongo en este caso es, si bien cuando uno analiza las causas que pueden producir signología neurológica, polioencefalomalacia es la primera, tendríamos que ver casos de listeria monocitógenes, una enfermedad bacteriana. Esto está sacado de nuestra casuística, digamos, los animales que presentaron signología neurológica y que de alguna manera nosotros podríamos confundir con polioencefalomalacia. El herpes virus bovino tipo 1, la coccidiosis de tipo nerviosa y los hepatotóxicos agudos, lo que producen una lesión hepática aguda que producen signología neurológica. Bien, para eso nosotros no tenemos otra que hacer diagnóstico y valernos de análisis complementarios de diagnóstico, ¿sí? Bueno, otros casos que yo no tuve dentro de esta casuística de necropsia, pero que tal vez podrían ser frecuentes o que a ustedes por ahí le podría pasar, son casos de histófilus a nivel sistema nervioso central, lo que se denomina meningoencefalitis trombótica, y casos de rabia, que tal vez en esta zona tal vez no sean más frecuentes, pero si nos vamos un poquito más al norte, tal vez tendríamos que empezar a tenerla dentro de los diagnósticos diferenciales cuando nosotros queremos ampliar bien el abanico. Todas estas cosas nosotros las vamos a poder diagnosticar con 2 o 3 muestras que tenemos que tomar. Para eso tenemos que saber lo que estamos buscando. Una de las formas para hacer el diagnóstico de estas, y les diría que en el caso de polioencefalomalacia va a ser frustrante porque no nos van a dar absolutamente nada y de esa forma vamos a dar el diagnóstico de polioencefalomalacia, ¿sí? Es la obtención de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esto es un animal que se encuentra en decúbito dorsal, en decúbito lateral, pero que se sacó ya lo que es el céfalo cérvico torácico. Esto es una rama de la mandíbula, esto es la otra rama de la mandíbula y un palmo de mano por detrás de la rama de la mandíbula se empieza a hacer el corte al nivel del cuello, donde está esta mano, está el hollar del animal, del otro lado, ¿no? Acá está la mandíbula del animal, ¿sí? Hacemos un corte bien neto, no hay nada para cortar, ahí donde vamos a llegar es al hueso, no hay ningún problema, no vamos a romper nada, ¿sí? Hacemos los cortes hasta que llegamos a visualizar los cóndilos del occipital, ¿sí? Que una vez que uno los encuentra, por ahí son bastante fáciles de reconocer, ¿sí? Estos son los cóndilos del occipital. Cuando nosotros encontramos los cóndilos del occipital, alineamos la cabeza, tomamos jeringa y aguja, ¿sí? Y apuntamos al medio de los ojos, ¿sí? Al centro de la cabeza, a 45 grados, ¿sí? Y ahí obtenemos líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es un líquido, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que se encuentra dentro de la cavidad cefálica y que va a ser quien nos va a brindar información si hay una enfermedad bacteriana, si hay una enfermedad viral, ¿sí? Y de alguna manera, y esto se hace un diagnóstico de forma muy rápida, se procesa de forma muy parecida a lo que es un hemograma. Si ustedes no tienen un laboratorio de veterinaria, pueden poner ese líquido cefalorraquídeo en un tubo de sangre con anticoagulante y procesarla del mismo modo que se hace un hemograma común en un laboratorio común. Y nos va a dar información sobre qué tipo de células, si es que las hay, dentro de ese líquido cefalorraquídeo. Otra cosa que debemos hacer cuando vamos a hacer la necropsia es, dijimos que la polioencefalomalacia es reblandecimiento del sistema nervioso central, de la sustancia gris del sistema nervioso central. Lo que tenemos que hacer es explorarlo, mirarlo, palparlo, tocarlo,
¿sí? Y ver si hay alguna zona donde nosotros podamos comprimir ese cerebro y que quede el pozo de donde nosotros estamos comprimiendo, ¿sí? A pesar de que muchos animales tienen lesión de polioencefalomalacia, eso casi nunca se ve. Lo hacemos por los casos donde se encuentra más extendida y se puede ver. Si se la encuentra, bienvenido sea, y de alguna manera estamos bastante más cerca del diagnóstico. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces ese tipo de lesión no se encuentra. O sea que el diagnóstico en definitiva de esto se va a hacer por la histopatología, ¿sí? Y para histopatología lo que necesitamos nosotros es dos cosas. Un frasco grande para poder fijar el cerebro, un hemicerebro completo, y hacerle hemicortes sin dejar de perder la arquitectura normal del cerebro, porque es muy importante saber dónde, en base a las enfermedades que estamos sospechando nosotros, va a ser los lugares donde nos vamos a encontrar más o menos lesión. Por ejemplo, en los casos de listeria las lesiones se dan por esta zona, en los casos de polioencefalomalacia las lesiones se dan más en esta zona, en los casos de IBR las lesiones se dan un poco más en esta zona, y encontrar a veces lesiones similares en distintas zonas orientan hacia el diagnóstico. Por eso siempre es muy importante conservar la arquitectura normal del cerebro. Y otro órgano que da muchísima información es el ganglio trigémino. El ganglio trigémino es un ganglio nervioso que se encuentra en la base del sistema nervioso central. Esto es el tálamo, ¿sí? Y esto que está tocando ahí con la pinza es el lugar que nosotros tenemos que ir a buscar en laterales del quiasma óptico, ¿sí? Hay una depresión, más arriba no van a poder cortar porque hay hueso, y donde se produce esa fosa, eso es el ganglio trigémino. Ahí se producen las reactivaciones del virus de la IBR. Entonces es el lugar madre donde vamos a encontrar lesiones si estamos sospechando de una enfermedad neurológica por un virus, ¿sí? También en los casos de listeria podemos encontrar lesiones anatomopatológicas en ese lugar, ¿sí? Por eso es una muestra a tomar, a sacar, a no olvidárnosla, porque cuando tiene lesión, ¿sí? Da muy buena información. La otra cosa que tendríamos que ver es cuando tenemos el cerebro a veces en fresco y a veces en forma un poco mejor cuando ya está fijado, se pueden ver zonas de lesión, ¿sí? Y algunas zonas donde se ve que es muy sutil, es muy difícil, hasta inclusive a veces de explicarlo, pero se ven zonas donde se ven como más difusas, y cuando uno encuentra esto, sí, trata de buscar estos lugares para hacer en ese lugar, buscar lesiones compatibles con la enfermedad. Y digamos, otra cosa que podemos tomar nosotros es utilizar la luz ultravioleta, que en el caso de que tengan la lámpara, se ve las zonas bien luminosas, no me sale la palabra, fluorescentes. Fluorescentes en el sistema nervioso central, que eso también, digamos, es bastante orientativo de polioencefalomalacia, pero que hay que recordar también que el herpes virus produce de alguna manera también zonas de necrosis de zonas de polioencefalomalacia también. Con estos casos no quiero decir que ya está diagnosticado el problema. El diagnóstico se termina haciendo con la histopatología, donde vemos una zona más o menos conservada, otra zona más o menos conservada, y en esta zona que se ve acá es la lámina, por eso se habla de necrosis laminar, la lámina donde se ve el engrosamiento del neuropilo, ¿sí? Un poquito de edema se ve, hay marcada vacuolización del neuropilo, pido disculpas, y en otras zonas se ve, en el caso de que tengamos suerte, áreas de licuefacción del parénquima pulmonar, del parénquima cerebral, perdón, estoy un poco ido.
Bien, y cuando nosotros tenemos casos o cuando se nos da en casos de brotes y tal vez no tenemos la explicación por el lado del exceso de azufre, alguna vez nosotros fuimos a ver al frigorífico, ¿sí?, lesiones secundarias a una acidosis ruminal, ya que clínicamente no la pudimos encontrar, y así fue como animales donde tuvimos casos de polioencefalomalacia en forma de brote, cuando a los compañeros de lotes de ese corral los llevaron al frigorífico, pudimos observar lesiones, ¿sí?, secundarias a una ruminitis crónica, como son este tipo de lesiones que se encuentran acá en la mucosa ruminal. Bueno, nosotros lo describimos como una úlcera incompleta, una úlcera con reparación incompleta y una cicatriz en forma estrellada. Eso, digamos, nos orienta a que ese animal padeció de alguna manera una lesión digestiva, ¿no?, a nivel ruminal. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos encontrar son abscesos hepáticos y, digamos, de alguna manera pudimos relacionar esto con la causa de este brote de polioencefalomalacia. ¿Sí? Esto se terminó publicando en el RAPAVE del 2016 y de los 45 animales que fuimos a ver encontramos 2 abscesos hepáticos, 15 ruminitis crónicas, y en aquellos animales que nosotros vimos con signología clínica y lo tratamos y que respondieron en forma favorable a la medicación, como los teníamos identificados, fuimos a ver los cerebros de esos animales y se observó, digamos, esta zona de necrosis laminar, ¿sí?, digamos, compatible con esa signología que habían tenido previa. Entonces, un animal que el animal es tratado y a veces zafa, digamos, es lo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Estamos con el tiempo listo, así que lo vamos redondeando. Las causas parasitarias dentro de esta casuística es la coccidiosis, entérica. Es una enfermedad que nosotros creíamos que no se daba. Cuando la empezamos a buscar, la empezamos a encontrar y de alguna manera, bueno, es una de las enfermedades que nosotros vamos a empezar a trabajar un poquito más en detalle. Y quería dejarle, agradecerles por su atención, y como en La Plata un día 9 de julio del 2007, que fue lunes, cayó nieve, el día martes, como yo les había explicado, que nosotros todos los martes y viernes íbamos al feedlot, nos encontramos con esto y acá hubo unos muy lindos casos de neumonía. Así que bueno, espero no haberlos aburrido y muchísimas gracias. Gracias, Luis. Perdón por el orden. No, el viernes hablé con Luis por teléfono y me dijo que iba a ser difícil frenarlo. Costó un poquito, pero bien. Vení, Luis, que abrimos una ronda de preguntas. Va a estar Ale con el micrófono ahí. Si hay alguna consulta para hacerle, por favor levanten la mano y arrancamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Cuando vos decís que el 90% se lo convirtió a un virus y más del 63% o el 63% a más de un virus, ¿ese estudio es al ingreso de los animales? ¿Y qué papel juegan las vacunas en el plan sanitario? Bien. Primero te digo que es muy buena la pregunta. Como estaba apurado, me di cuenta que omití algunos detalles. En ese establecimiento se hizo ese estudio en particular porque en ese establecimiento no se utilizan vacunas. Primera respuesta. Lo segundo es que se hizo estudio serológico al día 0, al día 30 y al día 90. O sea, nosotros buscábamos seroconversión entre los animales, queríamos saber cómo llegaban, día 0, al día 30, a ver si había algún movimiento, y el día 60, el día 30 sobre todo para no perdernos si había algún pico que fuera subiendo, y nosotros si íbamos al día 60 tal vez no los podíamos perder. Discúlpame, ¿cuál era la otra inquietud? No,
ya me la contestaste, que no aplicaban vacunas. ¿Qué papel jugaban las vacunas con el resultado del estudio? Claro. En caso de que se aplicaran. No, pero no. Por eso hicimos este estudio, porque lo que nosotros queríamos saber era el involucramiento que tenían los virus en ese momento específico de la etapa del engorde del animal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Allá. ¿Sacó la computadora? Sí. Buen día. Consulta, ¿qué concepto tenés o qué idea tenés con respecto a la vacunación en filo de la vacuna respiratoria, ya que hay un movimiento o colegas que no la están recomendando para el filo por el concepto que no hace efecto? Muy buena pregunta. ¿Tengo que responder? Sí, el problema, yo creo que una de las claves de tu pregunta está un poquito en ese gráfico que mostré con las columnas rojas. En ese gráfico lo que se ve es que prácticamente en el mismo momento que los animales ingresan, ya hay animales muertos por enfermedad respiratoria bovina. Entonces, exigirle a una vacuna que te prevenga eso no me parece. Digamos, me parece que para ese caso la neumonía no está, la vacuna no está preparada para eso. Y la otra cosa es que el día 35, para la casuística que presenté, de alguna manera, ya las neumonías caen. Las neumonías caen. Y en ese momento, prácticamente en el mismo momento, el día 35, si uno vacuna el día 2, 3 de los animales que arriban, ¿no? El animal llega, vacunamos una vez. Las vacunas, estas vacunas son todas a virus muertos, así que deberíamos dar una segunda vacuna. La podríamos dar 21 días después. Y después tendríamos que dejarle 12, 13, 14 días para que haga, digamos, su curva de anticuerpos y para poder generar anticuerpos protectores. Prácticamente, cuando nosotros estamos logrando eso con la vacuna, se nos dejan de morir los animales por enfermedad respiratoria bovina. Eso es lo que me pasa, digamos, y tenemos algunos ensayos hechos en ese sentido. Ahora, no tenemos ensayos hechos, que me parece a mí que es la pregunta que te tendría que responder yo, es decir, bueno, nosotros vacunamos previo al ingreso, digamos, con animales tal vez sin estrés o con poco estrés o con el estrés, digamos, relativamente normal, que una vacuna pueda desarrollar todo su potencial, hacer una segunda dosis y tal vez la tercera dosis darla en el establecimiento de engorde a corral. Haciéndolo entre un grupo control y un grupo vacunado, ahí creo que podríamos tener la respuesta a lo que mencionás. Eso es lo que tengo para decirle. Nosotros en dos de estos fields que trabajan acá, en los dos eso no se realiza la vacunación, lo cual para nosotros, para hacer estudios de investigación, nos viene bárbaro porque de alguna manera podemos ir chequeando las infecciones naturales, no las producidas por las vacunas. Bien, una última pregunta. Buen día. Yo volviendo con lo que está preguntando él y ya en la vez anterior que nos juntamos también estaba eso, que es más, hubo una conferencia de un profesor que Lo conozco. Que dijo lo contrario, y además de tu escuela me parece. Hay que tener cuidado porque después en el campo hay que ir a revalidar la cosa, y yo me fui con eso de que no vacunemos, y no sé cómo llegó a los establecimientos donde yo laburo. Y en uno que tiene 7, 8 mil animales, no vacunamos porque esto salió de la Cámara y qué sé yo. Y en resultado que estuvo un año sin vacunar, y cuando entró el problema, 50, 60, 70 muertos, 3.000, 4.000 tratados. Entonces me parece que como profesionales, hay que vacunar. Hay que vacunar. La primera dosis, vacunar la primera semana y después vacunar los 15, 20 días. Y la vacuna no vale nada, y nuestra labor como veterinarios
Es como si al médico decir, che, fiebre, no sé, cualquier vacuna de que se les pone a los pibes. ¿Vacunamos o no vacunamos? Vos tenés que vacunar. Porque después es difícil explicarle al tipo que agarre las vacunas y todo. Yo no trabajo para ningún laboratorio, pero estoy todo el día con los animales. Por eso, por ahí pibes jóvenes que están con eso y que se van a llevar esa idea, a mí me parece que no, que hay que vacunar. Porque después, pero hay un despiole bárbaro y sí, a mí me pasó con muchos animales que se llevó, no vamos a vacunar, y después no lo puede atajar, y el primero que está ahí sos vos. Sí, estamos de acuerdo. La pregunta de él vino por el tema de la vacuna, a ver si era recomendable vacunar o no. Yo lo que dije es que, digamos, para la vacuna, digamos, si la vacuna funciona o no, y estamos prácticamente vacunando en un momento donde no sería el adecuado, digo, para ver si la vacuna sirve o no. Lo que no mencioné yo es que digamos, es una enfermedad, la enfermedad respiratoria bovina es una enfermedad que tiene tratamiento, que cuando se hace el tratamiento funciona muy bien, y sin embargo es la principal causa de muerte dentro de los feedlot. Eso es algo que también hay que decirlo. Y que nosotros, el punto es este, si ustedes vacunan y se quedan con la vacuna solamente, es probable que tampoco sean muy efectivos en atajar, en disminuir los porcentajes de muertos por enfermedad respiratoria bovina. Y por eso insisto en que el estrés, tenemos que trabajar en el estrés para tratar de disminuirle el estrés, porque los virus y las bacterias dijimos que siempre están, entonces es difícil el manejo con esas cosas. Por eso también tenemos que hacer muchas más cosas que vacunar, no solo vacunar. Y muy buena la reflexión. Muy bien, gracias Luis. Queda una pregunta más, sí, adelante. No, le quería preguntar por qué es que no nos dejan entrar la vacuna virus vivo todavía. No lo sé. No lo sé. En otras partes del mundo, se utiliza vacunas a virus vivo, pero no solamente se utiliza vacuna a virus vivo, sino que también lo que se hace es se la aplica por el mismo lugar donde se produce la infección, digamos, por la vía aerógena. Digamos, no es que es algo que se aplica vacuna a virus vivo, sino que se hace un spray intranasal y eso, digamos, o por lo menos hay mucha gente que convalida que, digamos, hay inmunoglobulinas de superficie a lo largo de todo el tracto respiratorio que ayudarían muchísimo, según lo que he leído, no tengo experiencia con estas vacunas, en la disminución de animales enfermos. Bueno, muy bien, ahora sí, agradecemos nuevamente a Luis por la presentación y las preguntas.